hit the brakes and it didn't help, and I just hit her and freaked out and angry, and I was trying to comfort her and she... Hay una ironía en la historia de Jennifer Aniston que duele demasiado como para ser una coincidencia. La niña que creció invisible en su propia casa, eclipsada por una madre que catalogaba sus defectos físicos que reseña una actuación fallida, y un padre cuya partida emocional llegó años antes que la física. La adolescente que descubrió que el humor y la calidez podían construir muros lo suficiente fuertes como para contener el dolor y puertas de los más difíciles de la vida, suficientemente amplias como para dejar pasar al mundo entero, el ícono que construyó toda su identidad en torno a ser universalmente adorada, radiante sin esfuerzo y siempre bien. Todo eso, cada sonrisa calibrada para transmitir la máxima calidez, cada rutina de ejercicios en público, cada aparición en el programa de Jimmy Kimmel y cada alfombra roja construida con esmero arquitectónico para que la vida llegara décadas después de los más difíciles de la vida, lo desmantelara todo frente a miles de millones de personas que confundieron su onchismes de famosos. ¿Cómo una chica criada en la carencia emocional se convierte en el símbolo romántico por excelencia de toda una generación? ¿Qué se esconde tras una sonrisa tan ensayada que termina por olvidar que alguna vez fue ensayada? ¿Qué sucede cuando la mujer a la que todo el mundo llama la novia de América confiesa en silencio que ha pasado la mayor parte de su vida adulta, sintiéndose profundamente incompleta en secreto, en huesos, en matrimonios, en años perdidos por aparentar plenitud con tanta convicción que incluso sus amigos más cercanos dejan de comprobar si es real? Para comprender todo esto debemos remontarnos al principio, a Sherman Oaks, California, al 11 de febrero de 1969, y a una joven que aprendió, de la manera más cruel posible, que el amor podía venir con condiciones de los más difíciles de la vida, que la belleza podía ser usada como arma por la misma persona que debía proteger en el mundo era aquel al que aún no le habían dado permiso para ir. Jennifer Joanne Aniston nació en Sherman Oaks, un barrio que lucía el agradable atuendo de los suburbios californianos, pero que ocultaba su propia clase de decepción tras setos bien cuidados y entradas de garaje descoloridas por el sol, de los más difíciles de la vida. Su padre, John Aniston, era un actor profesional, disciplinado y sereno, que se desenvolvía en los confines de Hollywood con dignidad profesional, sus dos compañeros más fiables. Su madre, Nancy Dow, también era actriz, impactante y precisa, dotada de una inteligencia crítica que nunca aprendió a ignorar del todo, especialmente con su propia hija. Juntos formaron un hogar de artistas que rara vez se ofrecían el mejor espectáculo. Jennifer tenía 6 años cuando el matrimonio se disolvió. 6 años, la edad justa para sentir el derrumbe de todo lo familiar, pero demasiado joven para construir una narrativa que no se convierta en una herida. John Aniston se marchó a Nueva York. Nancy y Jennifer permanecieron en Los Ángeles, inmersas en una vida que desde fuera parecía completamente funcional, pero que desde dentro se sentía como algo totalmente distinto, de los más difíciles de la vida. Nancy amaba a su hija, eso el eventual distanciamiento público parece ser sincero. Pero hay una diferencia abismal entre amar a alguien y hacer que se sienta comprendido, y Nancy Dow manejó esa diferencia de maneras que dejaron huellas imborrables. Criticaba la apariencia de Jennifer con una especificidad que iba más allá de la preocupación maternal común, de los más difíciles de la vida. El peso extra que Jennifer cargó durante la adolescencia se convirtió en un tema recurrente, un punto de referencia, una señal silenciosa pero persistente de que de alguna manera no estaba del todo bien tal como era. En la escuela no estaba aislada, pero se sentía desorientada, moviéndose la estructura social de la adolescencia sin pertenecer completamente a ninguna, observando a otras chicas ocupar su espacio con una seguridad que ella misma no lograba encontrar y que la impulsaba a seguir estudiando. Años después, con festeñida la firmeza de quien se ha esforzado mucho por hablar con serenidad sobre cosas devastadoras. Mi madre y yo no teníamos la mejor relación, era muy crítica conmigo, simplemente no me sentía comprendida por ella. 7 palabras en el centro de esa frase, devastadoras por su sencillez. El peso psicológico que encierran podría llenar una biblioteca entera, de los más difíciles de la vida. A los 15 años, Jennifer se matriculó en el Superior de Música, Arte y Artes Escénicas Fiorello H. La Guardia de Nueva York, la institución que inspiró la película Fama, un lugar construido sobre la premisa radical de que tener talento y ambición era suficiente. Fue allí donde algo en ella reconoció un lenguaje que siempre había estado destinado a hablar, no porque deslumbrara a todos de inmediato, no lo hizo, de los más difíciles de la vida, sino porque en un escenario, tras las palabras y la historia de otra persona, Jennifer Aniston finalmente pudo respirar sin medir cada respiración. La chica que había pasado toda su infancia sintiéndose constantemente examinada e insuficiente descubrió que su actuación no la exponía. Paradójicamente fue la primera protección real que encontró y en ese descubrimiento residía la semilla de todo, la fama mundial. El icónico corte de pelo que provocó miles de búsquedas en Google, el legado de Friends, los momentos tormentosos, la asombrosa fortuna y la larga de aprender a sentirse verdaderamente amada. Llegó a Nueva York a mediados de los 80 casi sin nada. Una mochila, una foto que la hacía parecer insegura y en lo más profundo de su ser, la convicción de que prefería morirse de hambre antes que regresar a California admitiendo su fracaso.
de los más difíciles de la vida. No era benevolente con los sueños. Era una ciudad que los devoraba metódicamente, con la fría indiferencia de una máquina que ya había consumido a miles de jóvenes actores que llegaron con la misma seguridad. La ciudad no recibió a Jennifer Aniston con aplausos, la recibió con portazos. Trabajaba de camarera en restaurantes donde el ruido se convertía en una presencia física, donde el cansancio la agotaba constantemente. De los más difíciles de la vida. Conducía una limusina durante noches interminables para calcular si podía pagar el alquiler del mes siguiente. Aceptó pequeños papeles en televisión que nadie recordaba. Apariciones en series como Molloy y Ferris Bueller, donde su rostro aparecía durante 30 segundos y desaparecía en el archivo permanente de la televisión olvidada. Tras cada audición el rechazo llegaba con una previsibilidad mecánica. Tu aspecto no es el adecuado. De los más difíciles de la vida, tu voz no transmite autoridad. Eres guapa, pero no de la forma que necesitamos. Hubo un periodo en 19 forma que necesitáis en el que Jennifer Aniston consideró seriamente abandonar Nueva York por completo. La idea le surgió a altas horas de la noche, en un estudio que compartía con otra actriz igualmente ambiciosa e igualmente insegura, y no la sintió como un fracaso, sino como una aceptación. De los más difíciles de la vida. Subyacente a sus intentos, que las probabilidades simplemente no estaban a su favor, que algunas personas nacían con la estructura del estrellato y ella no era una de ellas. Pero en 1990 consiguió un papel en el episodio piloto de una serie de televisión llamada Friends. La serie no fue aclamada de inmediato como revolucionaria. La cadena tenía dudas, los productores aún estaban intentando comprender qué habían creado realmente. De los más difíciles de la vida. Pero cuando la serie se estrenó el 22 de septiembre de 1994, sucedió algo extraordinario. No solo tuvo éxito, sino que se convirtió en un fenómeno cultural tan amplio que transformó la televisión. Jennifer Aniston, la chica a la que le habían dicho durante casi una década que no encajaba del todo, de repente se convirtió en Rachel Green, y Rachel Green se convirtió en la mujer que todas las espectadoras estadounidenses querían ser. De los más difíciles de la vida. El corte de pelo, un peinado capeado con mechas que se convirtió instantáneamente en icónico, generó miles de búsquedas en Google de Jennifer Aniston Facts of Life y Jennifer Aniston Haircut. La gente llevaba la fotografía exacta a sus peluqueros. Las tiendas no daban abasto para mantener sus productos en stock. Su patrimonio neto en 2025 ascendería a $320 millones, pero esa cifra solo da una idea del alcance actual de su dominio cultural. De los más difíciles de la vida. En todas las revistas, en todas las vallas publicitarias, en todas las conversaciones culturales, pero tras alfombras rojas y la absoluta certeza de que por fin millones la amaban, algo comenzaba a resquebrajarse de maneras invisibles. La mujer que proyectaba una imagen de plenitud se estaba desmoronando en privado. Su primera boda, con Brad Pitt en el año 2000, de los más difíciles de la vida, contó con una lista de invitados que parecía un censo de la industria entretenimiento invitados. Una boda que se sintió más como un evento de estado que como una ceremonia privada. En apariencia eran la pareja más envidiada del mundo, pero el precio de vivir bajo ese nivel de exposición se mide de maneras que nadie te advierte cuando estás en ascenso. Las ausencias prolongadas por rodajes en diferentes países, horarios que nunca coincidían, de los más difíciles de la vida. Prioridades profesionales que se separaban como dos ríos pero fluyen hacia mares distintos. En 2005, tras 5 años de matrimonio, Brad Pitt y Jennifer Aniston anunciaron su separación. La noticia dio la vuelta al mundo en internet en cuestión de horas. Los titulares fueron crueles, con la frialdad característica del entretenimiento mediático que transforma el dolor humano en contenido. Para el mundo, era solo otra historia de Hollywood. De los más difíciles de la vida. Para Jennifer Aniston fue el derrumbe de algo que creía que finalmente la haría sentirse completa. Se volcó en el trabajo con una intensidad casi frenética. Las películas seguía It, Marley and Me, He's Just Not That Into You. Y luego en 2011 protagonizó Horrible Bosses interpretando a una dentista sexualmente agresiva en una comedia que le permitió acceder a algo más oscuro, más extraño, algo más cercano a su yo oculto del momento. De los más difíciles de la vida. La escena de la dentista en Horrible Bosses se volvió legendaria precisamente porque mostraba a una Jennifer Aniston diferente, sino a una mujer cómoda con su propio poder, su propia sexualidad, su propia capacidad de incomodar a la gente. Años después, un terrible accidente automovilístico le recordaría su propia fragilidad. La recuperación física duró meses. De los más difíciles de la vida. Se obsesionó con su rutina de ejercicios, con el ejercicio como una forma de control, como una manera de mantener la estructura de su cuerpo frente al inevitable desgaste del tiempo. Sus publicaciones de fitness en Instagram se volvieron legendarias, las rutinas de ejercicio de Jennifer Aniston que millones de mujeres intentaron imitar. Pero esos entrenamientos eran una especie de escudo, una forma de decirle al mundo, sigo aquí, sigo luchando, sigo negándome a...
de los más difíciles de la vida. Luego llegó su relación con Justin Theroux, un matrimonio, duró 2 años antes de disolverse en una discreta separación. Otro fracaso público. Otra historia que los medios consumieron con particular satisfacción, la historia de Jennifer Aniston incapaz de mantener a nadie, ni a nadie. Pero en medio de esa devastación algo cambió, dejó de fingir su recuperación y comenzó a vivirla de verdad, de los más difíciles de la vida. Creó su cuenta de Instagram en 2019. Jennifer Aniston simplemente sosteniendo una taza de café mirando directamente a la cámara, sin filtros, sin actuación, batió récords porque se sentía por primera vez en décadas genuinamente real. Su patrimonio neto en 2024 y en 2025 siguió aumentando, pero el ascenso importaba menos que la mujer que lo estaba viviendo. De los más difíciles de la vida, Jennifer Aniston sigue siendo uno de los rostros más reconocibles del planeta. Su trabajo reciente, sus colaboraciones con Jimmy Kimmel, sus apariciones en la gala del Met, su presencia constante en proyectos televisivos de primer nivel, todo ello demuestra que una mujer ha aprendido por fin que ser amada no requiere aparentar ser perfecta. Esas cicatrices no nos descalifican. De los más difíciles de la AIG, que la chica invisible de Sherman Oaks, la chica que su madre nunca llegó a ver del todo a convertirse exactamente en la persona que necesitaba encontrar. La lección que nos enseña la vida de Jennifer Aniston es esta, que la transformación no consiste en convertirse en otra persona, sino en ser auténtica.